Hola, buenos días. Aquí estamos con Susana Bianchi, una queridísima amiga y nuestra oyente internacional del programa. No, quizás sean muchos más, pero para mí es la más importante. ¿Cómo estás, Susana? Hola Silvia, qué alegría escucharte. Sí, es probable que haya mucha gente escuchándolos a ustedes, incluso yo me he encargado de difundir para que esa audiencia aumente. Pero sí, es un placer escucharlos en la medida en que puedo, todos los sábados. Qué bueno conversar nosotros. Hemos trabajado juntas hace muchos años, éramos muy jovencitas y en un equipo, recuerdo. Pero contanos, Susana, ¿cuál es tu formación profesional y cómo fue que llegaste ahí? Yo empecé estudiando fonoaudiología en lo que en ese momento se llamaba el curso de fonoaudiología. No era una carrera, o sea, estaba dentro de la Universidad de Buenos Aires, pero no tenía la categoría de carrera, sino que era un curso. Cursé 3 años y prácticamente al año más o menos me vinculé a PINEP, que era pues la institución dirigida por Ascuaga, y ahí empezó toda mi formación más dirigida hacia el lenguaje y hacia la neuropsicología. Trabajé en la Universidad de Buenos Aires, fui becaria al CONICET y después me trajeron para aquí. ¿Quién habrá Bien, sido? esos becarios que iban a estudiar. Bueno, bienvenido sea, pero se ve que te llevó y para siempre. Eso es Sí, sí. bueno, eso es bueno. Claro, ¿y cómo fue llegar allá y con una profesión, ¿no? En desarrollo acá en Argentina y tratar de insertarse en un lugar completamente nuevo, ¿no? Yo llegué con tres cartas en la mano. Ascoaga me hizo unas cartas de recomendación hacia personas de alguna manera importantes aquí en Medellín. Era muy, y sigue siendo pues reconocido aquí como científico y como creador de una línea teórica. Digamos que no fue tan exitosa la carta, pero una de ellas sí prosperó y me permitió ingresar a la Secretaría de Educación de aquí de Medellín en la sección de educación especial. Perdón, y en un ámbito estatal era, ¿no? La En Secretaría. el ámbito, exacto, es Ah, mira. que ahí ahí llegó una de las cartas y la persona que era en ese momento que estaba a cargo de la Secretaría en la seccional de educación especial. Bueno, estuvo muy interesada, le pareció pues muy importante poder tener a alguien que venía directamente de esa línea de trabajo. Entonces, bueno, hizo todo lo posible porque me vinculan y me vincularon. A partir de ahí vino pues el auge de la integración de una secretaría que estaba muy bien estructurada, muy bien organizada en cuanto a profesionales que lo integraban, a instituciones que formaban parte. Todo eso generó un gran caos con esa ley que de alguna forma desbarató, desestructuró ese sector de la educación. En esa desestructuración, ahí salí. ¿Cierto? Porque ya no se necesitaba tanta gente, entonces Claro. pues quedó un núcleo muy, muy pequeño pues de profesionales. Bien, y ahí entonces empieza otro camino. Empieza otra etapa, yo en realidad había iniciado desde tempranamente pues el trabajo clínico privado y entonces lo empecé a fortalecer porque obviamente no había como otra opción. La inserción de la carrera, o sea, de la profesión nuestra tenía muy pocas opciones, entonces pues una de las posibilidades más directas era el trabajo clínico privado, aunque también trabajé en una universidad que se llama María Cano, que fue recientemente creada en su momento, y trabajé en el primer semestre y en el sexto semestre de la carrera. Aquí no hay la fonoaudiología, no hay dentro de la universidad pública. Es una carrera dentro de ámbitos privados. Y la pregunta obviamente que surge es alguien que se dedica a trabajar aspectos del lenguaje en un país que, si bien hablan nuestra misma lengua, tienen particularidades. ¿Cómo fue? Digo, porque para una madre, un padre que tiene que atender un niño, no sé, educación o aspectos del lenguaje, confiar en el tratamiento de alguien que habla como Argentina, como hablabas vos, porque ahora ya te perdimos.
Eso no fue fácil, fue obviamente muy complejo inicialmente tratar de parecerme a la manera de expresarse aquí en Colombia y cada aquí en puesto, como en todos los lugares, hay regionalismos y la manera pues que se tiene de expresarse en Medellín tiene también sus características particulares Claro. en relación con otra parte de Colombia. Fue muy de mucha tolerancia por parte de los padres. A los niños les propuse un vocabulario nuevo y yo esforzándome mucho por tratar de asimilar, digamos, la fonética y la prosodia característica de aquí, lo cual logré más o menos rápido, pues a mí se me pegan las tonaditas y el problema ahora es deshacerla. Eso fue un proceso que yo me tuve que obligar a conseguir, vuelvo y digo, y la tolerancia de los otros que confiaban en mi seriedad laboral. Que lo has logrado. Sé que has logrado una inserción profesional muy sólida, ¿no? En el ámbito de la clínica. Sí, en Uno el ámbito de la clínica, pues yo desde que empecé en esa época no he parado hasta el día de hoy. mira, La inserción ha sido muy importante, está creo yo. bien. Estaba pensando, hace poco estuve con un equipo de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja cuestiones del lenguaje, y ellos lo que comentaban es que hay una presencia de, no solo problemas de lenguaje, sino prácticamente de ausencia del lenguaje en niños pequeños que ingresan al jardín de infantes, que tiene que ver un poco con la interacción con los adultos o la falta de interacción con los adultos, y esto genera como la necesidad de un trabajo muy estrecho con los docentes porque no son problemas de patología del lenguaje necesariamente, o se confunden, ¿no? ¿Cómo aparece esta situación según tu experiencia allá? ¿Podría haber algo similar o cómo se detecta? ¿Quiénes lo detectan? ¿Cómo es esa dinámica? No, el tema del desarrollo del lenguaje y de otras áreas que tienen que ver con el funcionamiento cognitivo corre por cuenta de los docentes. Ellos son los que de alguna manera dan cuenta de que algo de pronto no está pasando, no está sucediendo como debiera ser, y entonces hacen la advertencia a los padres y ya los padres pueden acudir al sistema de salud porque así es como la ruta que aquí se sigue, o sea, Ujú. el colegio advierte, los padres aceptan la advertencia y de ahí consultan en el sistema de salud. Con respecto a que sea una cuestión de carencia de comunicación, pues no sé si por ese lado de pronto sucede en la situación, pero sí se ha visto que hay más detección temprana. Probablemente esto no es, o por lo menos en este sector, en este lugar, antes pasaban desapercibidos, no eran detectados o se esperaba hasta una determinada edad para que eso se resolviera. Ahora no, ahora ya llama la atención desde los 2 años en adelante. Entonces es interesante y es muy importante el poder hacer esa detección temprana para una intervención temprana y que obviamente eso no tenga un impacto significativo pues en la vida del niño. Pero sí, es desde esa perspectiva de pronto que aquí se analiza. ¿Y cómo es tu perspectiva de trabajo en relación al lenguaje? Lo que pasa es que yo tengo una mirada un poco más amplia y no atiendo el lenguaje como una función aislada, Mm. sino como parte de un constructo cognitivo. Y uno podría dividir, digamos, aquí la situación entre los niños que no son alfabetizados, o sea, no están alfabetizados por edad, o sea, menores de 5 años o 6 años, y los niños alfabetizados, o sea, después de los 6 años. O Ujú. sea, desde el punto de vista cognitivo, intervienen otros logros, otros aprendizajes que modifican la estructura. Entonces, a los niños más pequeños no solamente se le trabaja, o sea, se aborda el problema del lenguaje cuando existe, sino también otras funciones preventivas para el aprendizaje escolar. Entonces, yo intervengo varias cosas. Intervengo el lenguaje, intervengo la organización motora para el acto escritural, intervengo el reconocimiento visoespacial para también el acto del aprendizaje escolar. Cuando se pueden abordar tempranamente esas funciones cognitivas, pues ya la situación del comienzo de las formalizaciones del aprendizaje, pues nos interrumpe o nos interfiere.
Como que esa señal de alarma de los docentes y las docentes es fundamental, ¿no? Es fundamental y cada vez es más frecuente. Bueno, muy bien. Ahí Susana Bianchi, bueno, clarísima, ¿no? Con sus conceptos, Silvi. Sí, sí. Muy bueno. Una cosita que quería decir, porque en la entrevista pasó medio de largo, pero Susana y yo hemos trabajado con el doctor Juan Ascuaga. Cuando ella hizo Ujú. Ascuaga me dio una carta después cuando terminamos la conversación nos dimos cuenta que hablábamos suponiendo que todo el mundo sabe de qué estamos ¿Sabe? hablando. ¿No? Claro. Y bueno, el doctor Juan Ascuaga fue un neurólogo argentino que ha sido un gran formador porque ha trabajado respecto al desarrollo del lenguaje desde una perspectiva donde articulaba cuestiones de la teoría sociohistórica con otros elementos de la neuropsicología, pero desde una neuropsicología entendida en términos de funciones como sistemas funcionales y no como funciones aisladas que hoy es muy frecuente encontrar, ¿no? Tipos de diagnósticos parcializados o perspectivas muy de estimulación funcional. Bueno, digo, la perspectiva que nosotros obtuvimos desde nuestra formación con Ascuaga, que fue, como dijo Susana, que ella fue becaria de CONICET, yo también en esa época también fui becaria de CONICET y él fue nuestro director, o sea, fue nuestro formador inicial y como quedó medio ahí de pasada, me parecía importante. Algún día creo que merita que hagamos una nota más amplia en relación a la figura del doctor Ascuaga y el impacto en nuestra formación, ¿no? En la de muchos. Nosotras en el Eccleston, digamos, en el profesorado de nivel inicial, de jardín de infantes, en aquel momento cuando yo estudiábamos Ascuaga. Claro. Era parte de la currícula, de los contenidos de la currícula de las maestras que estudiábamos en ese momento. Hablo de los años 70, ¿no? ¿Estamos hablando? Sí, sí, sí. Un poquito más, quizás. Bueno, Así nosotros, que bueno, sí, yo en los 80, sí. bueno, depende de la edad de cada una, ¿verdad? Pero Exactamente. ya él había comenzado con esos estudios. Bueno, y me parece muy, muy importante el rescate, ¿no? Que ella hace acerca del tema de la horizontalidad del trabajo entre profesionales como ella y los docentes, las docentes que están todos los días en las aulas y que pueden detectar, ¿no? Muchas veces estas dificultades, a veces del lenguaje en niños más pequeños, ¿no? Y que pueden llevar también en la Argentina, ¿no? Eso también se da acá, también a una derivación a salud y de allí, bueno, ver cómo se puede trabajar con esas niñas y niñas, sabiendo también que los docentes tienen muchos recursos para poder estimularlos, ¿no? Y cambiar esa realidad. Sí, me parece que una de las cuestiones que menciona Susana, que tiene que ver con la detección temprana, que no hay que confundir con la patologización temprana, ¿no? Porque hay muchas perspectivas teóricas y de intervención que buscan rápidamente el etiquetamiento de las cuestiones por las cuales los niños y las niñas no hablan, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental, ¿no? Porque eso está sucediendo bastante y me parece que por eso la mirada que plantea Susana respecto de la mirada de los docentes y las docentes es fundamental, porque lo importante es la detección, pero no la patologización y el etiquetamiento temprano, ¿sí? Una cosa es detección temprana y otra cosa es la patologización temprana. Insisto en esto porque vieron que uno escucha muchas veces
y he escuchado de mamás, de nenes, nenas de 2 añitos que ya como hablan o hablan poco, se sospecha de alguna patología del lenguaje y los profesionales rápidamente mandan a una serie de batería de test para establecer un diagnóstico, y lo que me parece importantísimo esto, resaltar y recalcar que estamos en un proceso de desarrollo. Los niños a los 2 años están en pleno proceso de desarrollo, y entonces es importante que el trabajo articulado entre los profesionales y los docentes y las docentes. Y me parece que esto que plantea, que después en la segunda parte de la entrevista Susana lo va a ampliar mucho más, queda bien claro, ¿no? En cómo trabajar para lograr esa articulación, esa colaboración, ¿no? Entre profesionales, lo que comúnmente a veces nosotros llamamos los profesionales externos, y los y las docentes. Te propongo, Silvia, que escuchemos este tema musical que nos manda desde Colombia Susana Bianchi. Y bueno, y en un ratito nada más seguimos acá escuchando esta segunda parte de tu entrevista. Comunicate con Sintonía Educar vía WhatsApp al 11 22 62 7728 y 4371 4740. Esta vida, por Jorge Celedón. Qué bonita es esta vida, si tenés quien te acompañe, quien te contenga, quien esté con vos, y también con quienes vos estás en tu propia comunidad, con los tuyos, también con otros que puedan enriquecer tu vida. Hermosa canción de Jorge Celedón, y gracias a Susana por traernos acá estas melodías colombianas, que después vamos a seguir compartiendo también. Silvia, no nos olvidemos de mencionar el WhatsApp 11 22 62 77 28, es el WhatsApp de la radio para que nos envíen sus mensajes. Repito, 11 22 62 77 28, y seguimos acá en Sintonía Educar una media horita más. Silvi. Si te parece, escuchamos la segunda parte de la conversación con Susana. Vamos, Susana Bianchi desde Medellín, Colombia, charlando acá desde Buenos Aires con Silvia Dubrovsky. Otra cosa de las que hablábamos, Susi, es, bueno, nosotros acá en Argentina tenemos una tradición fuerte de escuela pública, y esto que te estoy contando, estos talleres funcionan, digamos, abordando estas cuestiones dentro del ámbito de la escuela pública, y vos me comentabas que allá hay como otro tipo de tradición, ¿no? En relación a lo público y lo privado y las facilidades de acceso, ¿no? A veces a los servicios, a los tratamientos, lo que llaman las derivaciones, ¿no? Un poco ese modelo que vos planteás tiene que ver con eso, ¿no? El maestro detecta y el padre lleva. ¿Cómo advertiste, ¿no? esa diferencia de tradiciones que hay en relación a esto, ¿no? A la educación pública y la privada en Colombia? Aquí está eso considerado en términos de estratos sociales, socioeconómicos. Entonces, la educación pública está más que nada destinada, aunque no es el objetivo, pero de alguna manera por una cuestión cultural y social, ha estado dirigida hacia los sectores más vulnerables de la sociedad o más pobres de la sociedad. Entonces, aquí el grupo social está dividido por 6 estratos. El estrato 1, 2, 3, 4 y 5, y 6, perdón, en los cuales los primeros 3 corresponden a sectores más vulnerables o menos favorecidos de la sociedad, y que corresponderían a la clase baja. El estrato 4 ya corresponde a un nivel intermedio, y el 5 y 6 a un estrato medio alto.
y el 6 directamente, pues ya es el estrato más beneficiado de la sociedad. Bueno, lo podemos En esta discutir. estructura. La educación pública cubre, digamos, ese sector de los niveles más pobres de la sociedad, que no quiere decir que no sea buena, sino sencillamente por una cuestión cultural y por una cuestión tradicional, pues la escuela no paga, aunque sí, pues hay que hacer algún tipo de pago muy mínimo. Está destinado pues a esos sectores. ¿Está destinado? No, pues está ahí, esos sectores son los que hacen uso, digamos. Pero ya los niveles más no favorecidos, pero que tienen más poder económico, ya acuden a la educación privada, y hay pues una variedad muy amplia de ofertas educativas en donde pues ya de acuerdo al nivel de cada familia, pues hace la selección, ¿cierto? Pero lamentablemente esa es la visión. Una persona que pertenezca a un sector medio alto nunca se le ocurriría mandar a un hijo a la escuela A la pública. escuela pública. Pero no pasa eso con la formación superior. En las universidades públicas sí tienen un arraigo y un reconocimiento en la sociedad muy alto. Así que ahí está como la contradicción, Sí, digamos, claro. una de las tantas contradicciones que hay entre lo que es la formación básica y la formación universitaria. Claro, mira vos. Yo creo que no es para ufanarse, ¿cierto? De pronto aquí apunta a la revisión. Pero por eso nosotros defendemos nuestra tradición de escuela pública, No, y vos claro, lo sabes muy claro. bien. Es Eso que nos eso es, enorgullece, ¿no? Nuestra claro, claro. tradición, Es sí. que debiera ser en todas Sí, partes sí, así. tal cual. Eso es muy interesante digamos, esta cuestión Contraste. que, sí, pero especialmente esta cuestión de lo público y lo privado entre los niveles inferiores del sistema educativo y el nivel superior, que Ujú, desconocía ujú. completamente. Cosa que en la mayoría de los países es al revés, ¿no? Que hay quizás educación general, básica, pública, y las universidades 100% privadas, ¿no? La Universidad Nacional de Colombia es una de las universidades mejor ranqueadas, digamos, en Latinoamérica. Ajá. Pues está primero la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ya te estaba por decir. Está primero la Universidad Está, de Buenos ok. Aires, y Sí. después en unos Ok. no perdimos protagonismo. No, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos ahí compitiendo. A ver, hay algo que vos dijiste, los docentes detectan, avisan a la familia e interviene el sistema de salud. Pero ¿cómo es la vuelta de eso que sucede cuando vos decís sistema de salud, sería tu intervención, la encuadrás dentro de salud? No, depende de dónde venga la derivación. O sea, Ah, lo que yo quiero remarcar con esto es que el que se encarga de la intervención es el sistema de salud, que después lo devuelve al sistema educativo. Si hay convenios entre el sistema de salud e instituciones que acogen a los niños que presentan alguna situación de discapacidad o de trastorno en particular. Entonces, ahí hay convenios entre el sistema de salud y el sistema educativo para poder hacer esa inserción, y obviamente eso corre pues por cuenta de la institución de salud, que es la que tiene que cubrir esa necesidad. y en tu caso, por ejemplo, ¿no? Que recibís esta consulta por parte de los padres a sugerencia de los docentes, ¿cómo es el diálogo luego con esos docentes? ¿Hay un diálogo? ¿Hay en general cierta apertura a tomar lo que la fonoaudióloga en tu caso comenta, plantea, sugiere? ¿Cómo es ese diálogo? Aquí se parte de un ordenamiento legal que es la ley de inclusión, que obliga de alguna manera pues a todas las instituciones a tener que tener una apertura, recibir a niños con alguna necesidad en particular. Eso facilita de alguna manera, pero obliga al sistema educativo a tener que recibir
Claro que los privados se reservan el derecho de admisión. En los colegios públicos se supone que no, pero también ahí habría que hacer algunos comentarios particulares. Mi postura es de tener un diálogo y de un diálogo horizontal, no de un el intercambio de conocimientos, de saberes y de llegar a conclusiones que finalmente terminen favoreciendo al niño, que ese es el centro de interés. A veces eso se descuida y termina siendo las instituciones las que ponen condiciones y que está por encima de lo que el niño requiere. La intención del trabajo es la posibilidad de que haya un intercambio más o menos periódico entre los docentes y el profesional externo, como aquí se denomina, en donde se intercambian, digamos, esos conocimientos y se van ajustando lo que sea necesario en el curso del proceso. Cuando yo digo lo de la horizontalidad, lo remarco porque desde mi perspectiva, pues hay un saber no manifiesto en los docentes sobre cómo intervenir las situaciones particulares. Ellos generan una cantidad de estrategias, ellos tienen una cantidad De de recursos, ¿no? recursos, exacto, de recursos Sí. diferentes que de pronto no se sistematizan, ¿cierto? Que ese es uno de los puntos que me parece de gran importancia y es el hecho de poder hacer una especie, entre comillas, de base de datos de todas esas recursos y estrategias que implementan, pero de los cuales a veces ni ellos son conscientes. Entonces, cuando hacemos una conversación, la hacemos desde esa perspectiva. A mí me interesa más escuchar a los docentes que los docentes me escuchen a mí, porque esa es inicialmente todo parte en eso. Bueno, Claro, uno tiene una reunión, se sienta y uno es el que se supone que tiene que hablar. claro. Y finalmente, mirado desde la perspectiva inversa, uno es el que menos tiene que decir. Cuando se descubre y cuando ellos mismos descubren eso que no se habían atrevido de pronto a poner de manifiesto. Una de las cosas que son básicas es que los profesores los docentes tengan una claridad frente al alumno que tienen enfrente. Cuando un docente hace una descripción detallada en lo bueno, lo que les gusta, lo que puede realizar, lo que tiene como fortalezas y lo que tiene como debilidades, uno dice, bueno, aquí tiene un docente ganado para el proceso, Claro, ¿sí? claro, Porque claro. tiene muy claro cuál es el niño y su voluntad y su vocación de querer, pues, aportar al proceso. Pues ese es el enfoque que yo trato de darle. No es fácil Ujú, porque hay una barrera muy grande en ese sentido, pero por una claro. distorsión en la visión del profesional. La verdad que el relato, la experiencia, y te digo que esta posición que acabas de contar respecto del lugar del profesional en relación a la escuela y en el trabajo con los docentes, me parece sumamente interesante, un aspecto que todavía queda mucho por construir, ¿no? En ese diálogo, en eso que vos decís, no vamos desde una asimetría, desde un saber que da poder a decir al otro qué tiene que hacer. Eso que vos planteas, de el otro sabe lo que tiene que hacer, quizás necesita dialogar con vos para darse cuenta que lo sabe, está muy bueno, muy necesario en los trabajos en relación a estos proyectos que buscan mejor participación, inclusión de todos y todas los niños y niñas en las escuelas. Me parece muy, muy rico, a pesar de que hablamos tanto en la vida, ¿no? Contamos a los oyentes que en la vida hablamos mucho, nunca hablamos de cómo trabajamos en lo Sí, es verdad. concreto y cotidiano. Así que para mí, doble placer. Te agradezco mucho que te hayas acordado pues de mí en este lugar del mundo. Sí, yo creo que quedan todavía muchos elementos por conversar y que de pronto son puntos comunes. Uno cree que de pronto en otros lugares, en otras latitudes, las cosas funcionan o mejor o funcionan igual. Y en Claro, realidad yo creo que pueden hasta ser complementarios. exactamente. Resignificar la función docente me parece desde la perspectiva del equipo de trabajo en estas situaciones de niños con necesidades particulares es vital. Susi, Bueno, muchas, muchas gracias por haber estado hoy aquí, por conversar con nosotros hoy en Sintonía Educar. Y conversaremos nuevamente porque quedan muchos temas todavía, ¿no?
para conversar. Sí, obviamente, son 30 años de vida colombiana. Un beso grande Bueno, y muchas seguimos en gracias. contacto. Lo mismo, mandarle un abrazo muy grande a Elena. Muchas gracias.